creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Del libro del Génesis. Sirva este versículo de la palabra de Dios para iluminar la tarea que hoy nos ocupa. Pues bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. A la vista tenemos con nosotros, tengo que hacer referencia especial al obispo emérito de Segovia, que está entre nosotros hoy, indudablemente a otras personalidades de la vida pública que han tenido a bien acompañarnos y que están también con nosotros. Hago extensivo mi agradecimiento a todos ustedes por dedicar un tiempo a tratar de ver, observar e iluminarnos sobre un tema que nos preocupa enormemente a todos y que para ello estamos necesitados de llamar a los que realmente, escuchar a los que realmente saben sobre ello. La teoría de la identidad de género, la ley trans, es el tema que hoy queremos debatir, aprovechando que Dios quiera que no, sea el último o uno de los últimos momentos en los que se pueda hablar y debatir con libertad sobre este asunto. Me acompañan en la mesa Íñigo de Bustos, es propagandista. Íñigo comenzó a estudiar este tema ya por el año 99 y más tarde, primero tengo que decir que él es abogado con más de 40 años de ejercicio, con lo cual su larga trayectoria le avala. Cuando él estudia este tema allá por el 99 del pasado siglo, sigue más adelante hacia el 2010, recogiendo las enseñanzas de Juan Pablo II, la teología del cuerpo, donde el Papa Santo, tenemos que recordar, se adelantó a la problemática actual, como todos los santos. A mi derecha tenemos a Segismundo Álvarez Rollo Villanova, nuestro ponente. Nuestro ponente es notario y es doctor en Derecho. Es presidente de la Fundación Hay Derecho. Él tiene alma de propagandista y lo vais a descubrir. Por lo tanto, nosotros le consideramos igualmente de la Asociación Católica de Propagandistas. Segismundo Álvarez escribe publicaciones, él es el presidente del foro Hay Derecho. Escribe publicaciones jurídicas sobre cuestiones como derecho mercantil, discapacidad, protección de consumidores, pero también en prensa, en El País, en el ABC y en otros medios. Ha escrito en particular artículos en diversos medios sobre la ley de la eutanasia, la nueva ley de discapacidad y la llamada ley trans. Como pueden ver, como pueden observar, pues tenemos a un ponente de gran categoría en todos estos asuntos, porque, como sabemos todos, todo lo que le preocupa
todo lo del hombre le preocupa a Dios y a él le preocupa porque es católico. Pues paso la palabra en este momento a Íñigo de Bustos Pardo, que le dejo siempre sin el segundo apellido, me vas a perdonar. Siempre le dejo a Íñigo de Bustos y Pardo Manuel de Villena para que hagas una brevísima introducción sobre el tema que hoy nos preocupa a todos los que estamos aquí y muchos otros que se han quedado con muchas ganas de poder estar aquí, no les ha sido posible. Pues bien, te paso la palabra, Íñigo. Bien, pues buenas tardes. Comienzo aludiendo a un relato del Quijote, de las aventuras de Don Quijote, donde se narra que había un lugar que para pasar a él había que traspasar un puente y que en el puente, para dejarte pasar, te preguntaban a qué y para qué ibas. Si decías la verdad, pues te dejaban pasar. Si decías la mentira, pues te ahorcaban. Y sucedió que vino una persona que dijo que venía a morir en la horca. Y entonces, pues no sabían qué hacer, porque si la ahorcaban había dicho la verdad, y si lo dejaban de pasar, pues había mentido. De modo que aquello era un conflicto. Bien, eso lo traigo a colación porque el problema de esta ley que vamos a tratar hoy, o de estas leyes, porque son muchas las que tienen las comunidades autónomas también, es que genera un montón de contradicciones y viene a generar muchos conflictos, sin perjuicio de también conseguirse otros objetivos de protección muy loables. Y de lo que se trata, por tanto, es de analizar, que es lo que tratamos de conseguir con la exposición del ponente, de en dónde nos metemos y qué tenemos que hacer verdaderamente si queremos respetar y proteger adecuadamente a una persona para el supuesto de que efectivamente no se sintiera identificada con su sexo biológico. Pero aquí tenemos que partir y advertir de que esa reflexión se está viendo habitualmente enturbiada porque sencillamente el hecho de razonar que el sexo es una realidad biológica inalterable o poner en cuestión que los varones no pueden ser mujeres o conductas como que uno de los padres tratan de evitar que a sus hijos menores de edad les estirpen los pechos o sus genitales y les medicalicen de por vida, o simplemente oponerse legítimamente a preocupaciones de que los varones que dicen sentirse mujeres empleen los mismos vestuarios o aseo de sus hijas o participen en competiciones en sus competiciones deportivas, toda esa serie de comportamientos son descalificados directamente como expresión de odio o transfobia. Entonces, impiden un debate sereno sobre esta cuestión. Aún así, consideramos que era una exigencia inescrutable de deber ético-jurídico, cuando menos, evidenciar estas posibles contradicciones de la nueva legislación y sin otro afán que el de la mejor percepción de las personas que están en este tipo de situaciones. Y para ello, para entrar en el tema, como introductoriamente y brevemente, simplemente lanzaría una serie de preguntas. Si por una parte se ha venido a desconceptualizar como patología médica las situaciones de transexualidad, no es verdad, por otra parte, que sin embargo sabemos que al transicionar, esto es, el proceso de reasignación de un sexo que supone una intervención quirúrgica y medicación de por vida con los consiguientes efectos adversos, en el fondo es tratarle como un enfermo. Es decir, partimos de que no hay una patología, no entramos en esa discusión, lo que sí sabemos es que a partir de ese momento estamos con una persona que se está medicando y, por tanto, sinceramente, parece que estamos diciendo que es una persona que a partir de ese momento está enferma. Segunda cuestión. Si se respeta el libre desarrollo de la personalidad íntegramente de una persona que quiere transicionar hacia el género sentido, ¿es posible que, en cambio, no se le pueda permitir que quiera condicionar su sentimiento de identidad al sexo biológico? Porque en ese caso se va a ser sujeto a persecución y multas que con la nueva ley serán de hasta 150.000 euros y otras penas accesorias o otras sanciones accesorias. Y el tema no es solo en el ámbito de la propia ley, sino que como las normas jurídicas son una estructura, un ordenamiento jurídico de los que se extrapolan luego principios, no sucederá, por ejemplo, como uno de los que se puede citar, que si estamos en la consideración de que a un menor de edad
que un menor de edad puede dar su consentimiento para cambiar de sexo y someterse a tratamientos quirúrgicos irreversibles, ¿no será corolario ineludible que en breve, como ahí hay quien lo propugna, que con mayor razón podría dar entonces consentimiento para tener relaciones sexuales con adultos, que normalmente podrían ser abusivas? En definitiva, estamos ante un proyecto ideológico cristalizado en la nueva ley que conllevará enormes gastos, que es posible que no repercutan en la efectividad de los derechos de la igualdad de personas que verdaderamente estén en esta situación, que tendrán un beneficio en una realidad clientelar que vive lógicamente la realidad y que al cabo de unos años nos podemos plantear también que puede que suceda como en otros estados, que encontremos grandes pleitos en donde se reclamen los servicios de salud de las comunidades autónomas que indemnicen a todos aquellos que se arrepintieron de su cambio de sexo, no solo por no haber sido informados adecuadamente, ni contrastado la madurez de estas decisiones, sino haber provocado una auténtica desorientación en la materia. Decía Bertrand Russell que a través de las edades del desarrollo humano las personas habían padecido dos clases de desgracias, las de la naturaleza y las que se infringen unos hombres a otros estúpidamente. Nosotros sabemos que con la ciencia y con la técnica podríamos superar muchas de esas antiguas esclavitudes a la naturaleza humana. A la naturaleza externa, no a la creación, a los límites que nos impone la creación. Pero el caso es que en el otro orden, en el orden de los daños que se infligen unos a otros, no evolucionamos en el mismo grado. Y desde ese sentido, con esto simplemente me encomio a la mejor exposición de nuestro ponente, que ya en los medios de comunicación ha escrito muy certeramente, con un riguroso análisis, con brillantez y diagnosticando la situación perfectamente para que nos sirva afrontar todos el nuevo panorama que se nos aviene encima. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a la CNC de Toledo y a Marisa por invitarme. Es un gran honor para mí. Gracias a Íñigo también por cómo ha centrado el tema y ha introducido las cuestiones que iremos tratando y que intentaremos también que haya después preguntas y debate al final. Y muchas gracias a los numerosos asistentes a esta tarde. Yo creo que lo primero que tengo que dar es una explicación, ¿no? Porque ustedes dirán, bueno, ¿y qué hace un notario aquí hablando de la transexualidad, ¿no? Y eso sería una buena pregunta. De hecho, es la última que me ha hecho el entrevistador de un medio hace unos minutos, y por eso yo aquí lo tengo puesto lo primero de todo, ¿no? O sea, realmente sí tiene bastante que ver con lo que yo hago. Yo a lo que me dedico básicamente es a tratar de conseguir que las personas que vienen a la notaría den un consentimiento informado a determinados documentos, ¿no? Libre e informado. Es decir, si viene cualquiera de ustedes a dar un poder, o si vienen con su madre a dar un poder, yo lo que me tengo que asegurar es de que el consentimiento es libre, es decir, normalmente recibiré a su madre sola para asegurarme de que no hay ninguna presión, y tendré una conversación con ella para saber exactamente para qué necesita ese poder. Y después, aparte de la libertad, me intentaré asegurar de que el consentimiento es verdaderamente informado, lo cual significa comprender el acto que está haciendo y las posibles consecuencias que tiene, y por tanto, básicamente, sobre todo, los riesgos que tiene ese acto, ¿no? Y desde ese punto de vista es como yo empecé a abordar la ley trans, porque me lo pidieron, porque había escrito sobre el consentimiento en la ley de eutanasia y si las garantías eran adecuadas o no, y cuando me enfrenté a la ley me pidieron que hiciera un estudio, un trabajo sobre la ley trans, y me enfrenté a lo mismo, ¿no? Encontrándome con una situación muy distinta, pero sobre todo me encontré con que se planteaban una serie de problemas no ya de estricto consentimiento, sino filosóficos, médicos, sociológicos y humanos de gran trascendencia. Con lo cual yo ya aquí voy a dar una visión, como después me puse a leer más cosas, voy a dar una visión un poco más amplia, ¿no? que el simple examen de la ley trans, en la que nos podemos detener un poco al final. Yo creo que es
Yo creo que es un tema importante, o sea, por eso también he dedicado esfuerzo. Es decir, parece que es un tema marginal y muchas veces se dice, no, ¿para qué se legisla? Porque es un tema muy pequeño y tal. Yo creo que, bueno, no porque afecte a poca gente es poco importante, pero el problema es que no afecta a poca gente también, ¿vale? Era algo que afectaba a relativamente muy poca gente hasta hace 10, 15 años. A partir de esa época se ha multiplicado exponencialmente. Y también ha cambiado el grupo de las personas a las que afecta. Mientras que era una cuestión básicamente de hombres mayores de 30 años que deseaban cambiar de sexo, se ha convertido en un fenómeno básicamente adolescente. Y muy especialmente en las adolescentes que quieren cambiar de sexo para convertirse en hombres. O tienen lo que llaman disforia de género, que es decir, un desajuste entre el sexo con el que se identifican y el sexo biológico. Esto, por tanto, cambia la importancia no solo en el número, sino también en el grupo de personas a las que afectan, porque son especialmente vulnerables, ¿no? Lo cual requiere, por tanto, una atención especial. También son especialmente vulnerables porque hay un gran número de estas personas que tienen alguna patología. Por ejemplo, muchas tienen afecciones neurológicas, hasta un 30%, ¿no? Tienen trastornos del espectro autista y en casi su totalidad el resto tienen afecciones también de tipo psicológico, como depresión, ansiedad, etc., ¿no? Con lo cual nos coloca con un grupo especialmente vulnerable. Por eso es importante. También es importante porque hay un gran debate. Es decir, aunque es verdad que esto se ha tramitado por la vía de urgencia, como si todo estuviera claro, ahora mismo hay un debate de tipo ideológico. Ya saben que una gran parte de las feministas se oponen a la autodeterminación de género, es decir, a la libre elección del sexo, porque consideran que eso borra a las mujeres, o es decir, hace que no se puede, afecta a su seguridad y a los derechos que se les ha concedido, ¿no? Pero también existe un debate importante desde el punto de vista médico. Y yo creo que eso es muy importante subrayarlo. Desde hace años el sistema, o sea, la terapia recomendada era la llamada terapia afirmativa, es decir, a todo el mundo, todo el entorno de la persona que tenía disforia de género tenía que apoyar la transición. Y en los países que más habían evolucionado en ese sentido, como ha avanzado Íñigo, se está produciendo están recogiendo velas. O sea, en 2020 en Finlandia, en 2021 en Suecia, o sea, muy recientemente, y 2022 en Inglaterra, se han cambiado los protocolos médicos y yendo hacia una mayor prudencia y hacia una espera en vez de hacia una visión afirmativa, ¿no? O sea, el gran centro de terapia de género en Inglaterra, el Tavistock Center, se ha cerrado este año. Es decir, que era el único centro donde trataban adolescentes, con disforia de género, se ha cerrado este año y han decidido que había que revisar. Se ha hecho un informe por una pediatra muy reconocida, el Cass Review, con un informe preliminar adelantando los problemas que planteaba toda. O sea, realmente es un tema que está muy de actualidad todo el mundo, tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista médico. Por eso yo creo que es importante entender qué es la teoría de la identidad de género y para eso entender los conceptos. Me voy a tener un poco en esto y después los aspectos más prácticos yo creo que los discutimos. Sexo, en principio, todos lo sabemos lo que es un tema biológico, depende de los cromosomas, produce una serie de cambios físicos, básicamente deriva del diferente papel en la reproducción, y producimos distintos gametos, hombres y mujeres, en fin, es una cosa que no es común solo al género humano, sino a un montón de especies animales. El género ya es más complicado de explicar, pero yo creo que también es fácil. Género es la construcción social que se hace sobre el sexo, ¿no? Aquí hay estas definiciones más, la guía para la atención a las personas trans en el ámbito sanitario dice que es la construcción cultural asignada a cada categoría sexual, es decir, las formas de hacer, pensar y sentir que culturalmente se espera y se enseña a cada persona según su sexo. Esto puede parecer una forma de hablar, pues eso, muy de ideología de género, pero yo creo que esto es cierto. Es decir, yo, por ser hombre, se espera que lleve el pelo de una determinada manera, las uñas, en fin, o sea, está claro que hay en la sociedad espera cosas en determinados
Y eso cambia con el tiempo y la cultura. En la época de mis abuelas esperaba que normalmente pues, no trabajaran, salvo que no tenían más remedio que trabajar. En otros países, como en los países árabes, se espera que lleven un velo o un burka. Es decir, está claro que hay una construcción social construida sobre el sexo que es variable. Otra cosa es cómo nos enfrentamos a esta construcción social. Y en esto hay dos posiciones radicales. La posición, si quieren, de los talibanes, ¿no? Que es decir, que la estructura esa es una cosa impuesta, inmutable y absolutamente fija que se tiene que respetar bajo pena de muerte, y la posición contraria de las feministas, que es donde nace la ideología de género, que es considerar que toda diferenciación de género responde a un esquema de explotación o de dominación del hombre hacia la mujer. Y por supuesto hay posturas intermedias. Después, esto sería el género. Otra cosa es la expresión de género, es decir, puede ser que yo tenga una expresión de género distinta de la de mi sexo, ¿no? Es decir, que yo puedo decidir pintarme las uñas con las consecuencias que eso puede tener. Pero vamos, que se distingue entre lo que es sexo, género, expresión de género, y finalmente tenemos el concepto fundamental, que es el de la identidad de género. Y para esto me remito a las definiciones, por ejemplo, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que dicen que es un sentimiento, sentido, de forma interna y profunda, de ser varón o mujer o algo intermedio. Y la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos dicen que es un sentimiento profundo e inherente de ser una mujer, un hombre o un género alternativo. Como vemos, se ha producido un cambio muy significativo aquí. O sea, pasamos de que la construcción de género es una construcción social que se impone a las personas en función de su sexo. La identidad de género, cuando hablan de la identidad de género, ya es una identidad sentida, es decir, que es inherente y profunda. Por tanto, es un sentimiento, ya no es una imposición, sino un sentimiento original y auténtico, y pasa a considerarse una identidad. Se invierte la función, es decir, es curioso porque lo que se produce cuando se admite esta idea de que cada uno tiene una identidad de género, en la visión tradicional, ¿no? Como si decíamos, veíamos que era una imposición social. Aquí se convierte en una identidad que es algo auténtico. Por tanto, en la visión tradicional del género, una niña que le gusta jugar al fútbol, pues habría que orientarla hacia el ballet, ¿no? Y en la concepción esta generista, pues una niña que juega al fútbol, pues que su género o su sexo y sentido en realidad será de hombre, o habrá que fijarnos a ver si tiene otro síntoma o alguna cosa que indica que esa es su verdadera identidad. Como vemos, y la consecuencia de eso es que lo demás se tiene que adaptar a ese género sentido. Tanto la inscripción registral, es decir, se adapta el sexo legal, y se adapta también eventualmente el sexo físico a través de las operaciones y de la hormonación que requiera esa persona, ¿no? No niega directamente la existencia del sexo, pero en realidad se produce una confusión. O sea, la identidad de género se convierte en identidad sexual. No hay diferenciación entre género y sexo. Los fundamentos de esta ideología, desde el punto de vista ideológico, es curioso porque no hay una fundamentación muy clara. Básicamente ha sido acogida por la izquierda radical o la izquierda universitaria en Estados Unidos. Ya saben que en la segunda parte, o sea, a partir de los años 70, la izquierda tiende a centrar su discurso no tanto en la lucha de clases, sino en la protección de identidades y de colectivos vulnerables. Pero también coincide con una visión neoliberal o muy individualista que entiende que las personas se autodeterminan en todo, y por tanto también hay mucha ideología libertaria, como si dijéramos, o derechas, que defiende esta autodeterminación de género. Coinciden también, por ejemplo, en otros temas como puede ser la gestación subrogada, ¿no? Entre que esa izquierda radical y también los libertarios radicales coinciden en esa libertad. Los fundamentos intentan tener fundamentos científicos también, basándose sobre todo en la intersexualidad, ¿no? O sea, las condiciones de determinadas personas que efectivamente nacen con unos rasgos que no coinciden exactamente con todas las características sexuales, ¿no?
los llamados antes hermafroditas, aunque esto era realmente el hermafroditismo es más bien un mito, como después veremos. Y después, los fundamentos filosóficos, aquí la gran gurú se llama Judith Butler, es una catedrática de Estados Unidos muy famosa y es difícil, muy difícil de leer. De hecho, un año le concedieron el premio, una asociación de una revista, el premio a la peor escritora de Estados Unidos. No, es verdad que es difícil, es un lenguaje complejo, pero básicamente, un poco por lo que yo he conseguido descifrar es, partiendo de esa ideología de género muy radical que dice que el género es un sistema de explotación, considera que el sexo en realidad constituye la base de esa ideología de género y por tanto también tiene que ser atacado y que en realidad también se puede considerar al sexo biológico como una construcción cultural y por tanto funden tanto sexo y desaparece la diferencia entre género y sexo y de ahí la posibilidad de la autodeterminación de sexo y de género y también de la posición de un infinito supuestos de géneros, porque defienden que no existe únicamente dos géneros, sino una infinidad realmente innumerable de géneros, tantos como personas, ¿no? si se quiere. Los fundamentos sociológicos pues son un poco los que hemos visto, ¿no? Tanto la sociedad de consumo, es decir, que cada cual se autodetermina y puede hacer lo que quiere, como otras tendencias también sociológicas importantes, como pueden ser la victimización, la conversión de las víctimas en héroes, ¿no? En una sociedad en la que ya no se admiten los héroes, las víctimas, las personas con dificultades, se convierten en los héroes. Se pueden discutir, como después veremos, los fundamentos. Lo que no se puede discutir es el éxito de la teoría de la identidad de género, ¿vale? Porque eso está, o sea, ya hemos visto la definición de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Asociación de Psiquiatría Americana, también la Asociación de Pediatría Americana, aunque ahora están en revisión, incluso ahí hay cierta polémica, pero básicamente siguen estas líneas de considerar que la identidad de género es una cosa puramente sentida. Hay una resolución del Parlamento Europeo que también insta a los Estados, no impone, pero insta a los Estados a desarrollar procedimientos rápidos basados en la autodeterminación para cambiar el nombre y el sexo. Incluso el informe del Consejo de Estado, que es muy crítico con la ley por varios temas que trataremos, reconoce o considera que la autodeterminación de género es algo absolutamente aceptado. Y desde luego nuestra ley adopta sin duda esa ideología. En el artículo 3 habla de sexo asignado al nacer, ¿no? Esto que es típico de la ideología de género significa que uno no puede observar el sexo sino solo asignarlo, es decir, que es únicamente la persona la que determina su sexo y tú solo puedes hacer una aproximación. Después, cuando habla de la intersexualidad, dice caracteres que no se corresponden, no dice con el sexo, dice con las nociones socialmente establecidas de los cuerpos masculinos o femeninos, ¿no? O sea, que niegan realmente el sexo. O sea, que realmente hay que partir, y por eso hay muchas veces que no entendemos, es que esta ideología ha tenido un extraordinario éxito en el ámbito no científico, porque ahí hay muchas críticas, pero sí en el ámbito político, por decirlo de alguna manera, ¿no? y de la opinión pública. En cuanto a la crítica, pues bueno, yo creo que está claro, los argumentos científicos no se sostienen, o sea, todos, no solo, como decía, no solo los hombres, sino las muchísimas especies, hay una diferenciación de sexos, tiene una función, la reproducción sexuada tiene una serie de ventajas evolutivas, es decir, no hay que acudir al Génesis, sino que se puede acudir al Génesis, pero también si nos limitamos a la ciencia está claro cuáles son las funciones y de alguna manera las razones de la existencia del sexo. La intersexualidad no es que exista un continuo, el sexo es binario, existan determinados síndromes que afectan a determinadas personas perfectamente definidos, es decir, nosotros no nacemos hombres, mujeres o todos los estados intermedios, nacemos hombres o mujeres y hay un grupo de personas que tienen una serie de afecciones descritas, normalmente de carácter genético, que afectan a determinado tipo de desarrollo de las características secundarias, pero el hermafroditismo desde el punto de vista cromosómico prácticamente es inexistente. Pero es que además, aunque existiera, no tiene nada que ver con el tema de la identidad de género, pues serían personas que tienen o una
situación intermedia, pero no tienen un problema de no sentirse identificado con su género. El problema de la ideología de género es que dicen que el sexo es interior y es un sentimiento o una percepción. Las personas que tienen una condición de intersexualidad normalmente lo que tienen es simplemente un defecto de desarrollo que se puede corregir, que eso es un tema médico complejo, pero no tiene nada que ver con el problema de la elección de sexo, por supuesto. O sea que el argumento científico realmente no se mantiene. Desde el punto de vista lógico y filosófico, pues la verdad es que es de una debilidad extrema. Es decir, si entendemos que el género es una construcción social que varía con el tiempo y en el espacio, eso es muy difícil, imposible defender que es algo inherente y profundo al mismo tiempo. Es decir, ¿cómo vas a nacer con algo que es una construcción social? Lógicamente la construcción social se aprende y tú reaccionas frente a esa construcción social de una manera u otra, te puedes sentir más o menos identificado o no, pero lo de considerarlo como una emoción o un sentimiento interno realmente no tiene ningún sentido en relación con la identificación o la conceptualización del sexo. Desde el punto de vista de la función, pues es muy curioso, ¿no? O sea, yo creo que en relación con la función del género, es decir, de que te da unas pautas de cómo comportarte en función de si eres hombre o mujer, yo creo que eso se puede discutir, sobre todo se puede discutir las manifestaciones concretas en cada sociedad. Y si considera uno que no es correcto, se puede luchar contra ello. De hecho, es lo que han hecho las mujeres desde hace un siglo en muchísimos aspectos, y el feminismo ha realizado pues, realmente la igualdad de derechos de hombres y mujeres, que efectivamente no hace tanto, pues no era así, tampoco en nuestro país, de hecho, no hace un siglo, ni hace 50 años, tampoco, ¿no? Pero aquí el mecanismo es el contrario, es que tú no te sientes a gusto, o sea, no identificado con eso, entonces internalizas una imposición social y la traspasas a una identidad, modificando tu apariencia corporal o social o incluso corporal a través de unos tratamientos médicos agresivos. Es decir, realmente yo escribí un artículo en el que hablaba del carácter reaccionario de esta teoría, porque es eso, es decir, en vez de luchar contra los estereotipos de género que consideramos inadecuados, dices que la gente, si los internaliza, debe adaptar su identidad a ese estereotipo social, ¿no? Me parece especialmente chocante. Finalmente lleva a una disolución de los conceptos, o sea, el típico eslogan de las mujeres trans son mujeres plantea el problema de definir a una mujer, ¿no? Y como dicen Errasti y Pérez, ¿no?, que son dos psicólogos de Oviedo que han escrito un libro muy interesante sobre este tema, si lo que hace mujer a la mujer es diferente para cada una, pues no tiene ningún sentido, o sea, desaparece el concepto de ser mujer, ¿no?, o de ser hombre también, por supuesto. Realmente a mí el problema que más me plantea, el problema que me parece más importante es el tema psicológico y médico. Es decir, la idea de que si tú tienes una identidad, tienes que adaptar tu situación social y física, es muy problemático, ¿no? Porque, es decir, yo creo que no hay, o sea, yo creo que aquí tenemos que partir, por supuesto, de la comprensión y de la compasión. Es decir, no podemos negar que existen personas que no se encuentran a gusto con su sexo. Puede ser, hay todo tipo de personas y todo tipo de situaciones que se pueden dar. Y puede ser un problema, terminar siendo un problema profundo e importante. Pero el primer punto de defensa tiene que ser, por supuesto, el respeto a la dignidad de todas las personas, ¿no? Y esa dignidad está por encima de que te adaptes o no a la estereotipo de género que se te aplique. Otra cosa es que todos tengamos que afirmar ese sexo sentido por la persona. Es decir, que los padres de un niño de 12 años o el psicólogo que descubre que esta persona de 16 o de 26 años tiene un problema de ansiedad o de depresión muy grave, tenga que animar a esa persona a cambiar de sexo físico o incluso a acceder a la petición de hormonación si no tiene la capacidad de dar un consentimiento para eso, teniendo en cuenta su grado de madurez y su estado psicológico.
El problema que tenemos ahora, sobre todo, es lo que he dicho antes, que se ha producido un enorme aumento en los adolescentes y sobre todo en las adolescentes, en lo que esto era un fenómeno prácticamente desconocido, lo cual plantea muchos problemas de si esto se debe a un efecto contagio y cuáles son las consecuencias a largo plazo de la transición, de la llamada transición o cambio de sexo y de las hormonaciones. Lo que no hay duda son de los gravísimos efectos negativos físicos que tiene una hormonación permanente. Las hormonas, la testosterona, que es lo que se toma en estas chicas, es una droga prohibida que solo se puede dar bajo supervisión médica en determinados casos muy específicos. En este caso estamos hablando de una hormonación que cambia totalmente el físico y que es irreversible en su mayor parte y que además lleva en la mayoría de los casos a la infertilidad y la anorgasmia, entre otros muchísimos efectos cardiovasculares, etc., ¿no? Entonces, el problema es que esa terapia afirmativa priva a determinadas personas de la protección que normalmente tendrían para tomar cualquier tratamiento médico. O sea, el problema que planteaba Íñigo también es otra contradicción de estas muy graves, ¿no? Hablar de despatologizar una condición como es la disforia de género, pero al mismo tiempo darle un tratamiento de una patología gravísima, porque estamos hablando de una drogadicción de por vida y de una mutilación irreversible, ¿vale? O sea, eso yo creo que es el problema fundamental. Yo no me quiero alargar mucho más, voy a tratar de resumir los cambios fundamentales de la ley trans, porque nosotros en España teníamos una ley que permitía el cambio de sexo, que está vigente desde el año 2007. Las grandes diferencias son que se permite el cambio de sexo a partir de los 12 años, los de 14 y 15 necesitan consentimiento parental, los menores de 14 autorización judicial y por encima de 16 años sin ningún tipo de consentimiento. Al mismo tiempo se quita el requisito del examen psicológico que existía antes, un examen psicológico para descartar que pudieran estar afectados por patologías que les impidieran tomar una decisión madura. Y eso, por tanto, lo que supone es cambiar, o sea, suprimir la protección. Es decir, yo no dudo de la buena voluntad. Lo que trataban de hacer al despatologizar es hacer más fácil la situación para estas personas que están en una situación muy difícil, de gran angustia y que les tiene que ver un psicólogo. Pero el problema es que, claro, si tiramos de la manta de un lado, pues dejamos la otra descubierta. Si en aras de evitar el trauma del examen psicológico, en realidad lo que estamos haciendo es quitarles la posibilidad de que les traten psicológicamente. Los informes yo recomiendo mucho leer los informes de la sanidad finlandesa y sobre todo el de la sanidad finlandesa, que es más extenso, también el informe británico, porque explican perfectamente cómo la evolución mental de los adolescentes dura hasta los 25 años, que no están en condiciones los jóvenes de comprender, lo que decíamos antes, las consecuencias a largo plazo de este tipo de transiciones y en general que están, y además lo confirma el nuevo informe inglés, están súper sobre representados personas con afecciones neurológicas como el autismo, personas con graves problemas sociales, niños que han estado en centros de acogida. Es decir, personas especialmente vulnerables que pueden estar viendo una salida a sus problemas a través de esta vía y en realidad lo que estamos haciendo es justamente engañarles o se está evitando que acudan a las personas que les pueden ayudar y además, como vamos a ver, estamos evitando que esos profesionales les traten adecuadamente. Sobre todo porque hay un artículo, el 17, que dice que se prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento en cualquier forma destinados a modificar la identidad sexual o la expresión de género, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona.
como vemos, una cosa muy curiosa. Estamos diciendo que nosotros nos podemos autodeterminar, es decir, una niña de 16 años, con el consentimiento de uno de sus padres o un defensor judicial, puede cambiar de sexo, pero en cambio si llega a un determinado momento, decide que quiere volver porque no se siente a gusto, nadie la puede ayudar porque está prohibido expresamente y está sancionado aunque ella preste su consentimiento, ¿vale? Entonces realmente es una incoherencia difícil de comprender. Pero el problema es sobre todo práctico. O sea, más que eso, que es un problema lógico y filosófico, me preocupa que, claro, qué médico, psicólogo va a decirle a la gente que se espere, que es lo que se recomienda en la salud finlandesa, sueca e inglesa ahora, que se espere, que tenga cuidado, que en ningún caso se va a hormonar a nadie por debajo de los 18 años, cuando te puedes estar enfrentando a una sanción de hasta 3 años de inhabilitación y una multa de 150.000 euros porque consideren que esto es un método, programa, terapia de aversión, conversión o contracondicionamiento. Es decir, palabras absolutamente indeterminadas, absolutamente inapropiadas para cualquier norma sancionadora, como saben todos los juristas, ¿no? Que las sanciones tienen que aplicarse siempre cuando hay un tipo, está perfectamente tipificado el supuesto que se eche. Los problemas son más porque efectivamente, como decía Íñigo, hay otra serie de sanciones para aquellos que puedan en cualquier modo ofender o introduzcan en los colegios cualquier material que pueda considerarse contrario a la igualdad, pero claro, como vemos, como esta ideología de género tiene unos parámetros muy determinados y la autodeterminación está determinada, es decir, defender, pues eso, que existen dos sexos, o sobre todo defender, por ejemplo, que el cambio de sexo no es posible, cosa desde un punto de vista médico evidente, porque el cambio cromosómico no existe y el cambio en los órganos sexuales no produce, lógicamente, los efectos que tienen, o sea, son operaciones que no llevan, pues como decíamos, es decir, llevan cuando ya sientas en la hormonación normalmente, pero la cirugía necesariamente produce infertilidad y anorgasmia, ¿no? Entonces, cosas que son muy graves. Las infracciones por las manifestaciones también son infracciones muy graves. También es muy grave que el 66.4 diga que la negativa a respetar la orientación o la identidad sexual o expresión de género o características sexuales, que se han metiendo palabras por parte de los padres, se tendrá en cuenta para valorar una situación de riesgo del menor, ¿no? Es decir, que cualquier tipo de planteamiento no positivo, no de terapia afirmativa, podría ser considerado también como un criterio de un elemento de riesgo, ¿no? O sea, y para terminar, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, pues la verdad es que la ley está aprobada y se va a publicar. Yo creo que ahora nos tenemos que informar, tenemos que decir, leer y saber que esto no es un tema que esté absolutamente claro, que es un tema discutido, que existen cosas que no se saben, como por las razones ni los efectos, como el enorme crecimiento, que en otros países más avanzados se están tomando posiciones distintas, pero desgraciadamente va a quedar mucha parte va a quedar al arbitrio o al heroísmo, que decíamos que no hay héroes, al heroísmo realmente de padres, que en eso estamos acostumbrados, yo creo, a ser casi heroicos, pero también de psicólogos y médicos, de hacer su trabajo como tienen que hacerlo, a pesar de los riesgos que va a suponer esto ahora. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, lo primero también añadir a las últimas palabras de la necesidad heroica de tantas personas, también añadir la de los jueces, que se enfrentarán también a que la aplicación de esta ley, cuando no apliquen las sanciones porque no procede, porque, entre otras cosas, el propio Consejo Judicial en su informe, el Consejo de Estado, ya han advertido de la laxitud de su redacción. El problema es que son sanciones administrativas, ni siquiera van a tener la garantía del procedimiento judicial. Sí, bueno, no, cuando vayan al contencioso, Inicialmente se va a vincular sin las garantías del procedimiento. Claro, no, pero por eso será peor, porque cuando en vía administrativa sí las impongan y resulta que los jueces heroicos vean que efectivamente no hay elementos suficientes para mantenerlas, pues tendrán otra vez que oír este tipo de acusaciones generalizadas que carecen de toda legitimidad. Bien.
En cuanto a los datos que decía, como ha señalado el ponente, efectivamente ya había una legislación a nivel de comunidades autónomas, un montón de leyes, a destacar que la de Andalucía, la de Galicia, la del País Vasco no contemplaban infracciones, o sea, sí reforzaban las medidas de efectividad de los derechos de las personas que están en situaciones, lo cual es muy loable y no hay nada que discutir, podrá estar mejor redactada y no deja de tener un sustrato ideológico que tiene sus, desde luego, sus objeciones, pero en fin, ya a otro nivel, y en cambio hay otras que sí sancionan las terapias estas de conversión, que llaman, que no es propiamente conversión, porque en realidad es mantenerte en lo que estabas, o sea, lo que es conversión en el otro. Igual que el lenguaje en ese sentido siempre es subversivo, como has destacado también, eso de que te asigna el género, no deja de ser género, no, mira, es que biológicamente esta persona o es un varón o es una mujer. Bien, entonces hay otras que, ya digo, sancionan, como puede ser no sanciona, tengo Madrid, no sanciona Cataluña, no sanciona Extremadura, no sanciona la Comunidad Valenciana, y sí sanciona Canarias y La Rioja, y luego se llevaba la palma hasta ahora por la magnitud de las sanciones Castilla-La Mancha, que las infracciones pasaban de 45.000 a 60.000. O sea, las otras estaban en 45.000 y ahora todo se ha rebasado con la ley general, cuando entre en vigor, que ya pasa, como he dicho antes, a los 150.000. Vale, bien, dicho eso, el tema trans, también la palabra trans, tampoco la utilizaban hasta ahora las leyes comunidades autónomas, salvo precisamente la de La Rioja, y que también es de las, digamos, agresivas en el sentido de oponerse a las terapias denominadas de conversión y otros aspectos más ideológicos. Pero trans, el problema es que trans es nada, es como si yo digo, ¿dónde vas a ir? Y dice, yo voy ya, y nunca termino la frase. ¿Pero dónde vas? El trans está hecho a posta, es un equívoco ahí, porque empezamos con que era transexual, luego hemos pasado a transgénero, luego a transidentidad, pasaremos yo lo profetizo, a transanimalismo, y pasaremos a transhumanismo, que ya estamos en ello, porque habrá momentos en que las personas, como otra de las perlas que tiene aquí la Comunidad de Madrid en sus preámbulos, dice, en la persona imperan las características psicológicas que configuran su forma de ser, y se ha de otorgar soberanía a la voluntad humana sobre cualquier otra consideración física. Bien, de modo que, ¿por qué no va a querer ser algún día algún animal fantástico que además, aderezado con alguna, digamos, elemento técnico que sea capaz de incorporar a su pueblo, a su cuerpo, le permita gozar de algunas posibilidades y se convierta en una especie de Spiderman y quiera serlo? Entonces, ¿será soberano? Pues si yo en eso como Kant, que cada persona es un fin en sí mismo. Lo que también hay que recordarles es que no toda persona es final de sí mismo. O sea, una cosa es que cada persona tenga un fin y se pueda decidir el fin que quiera. Otra cosa es que sea final de sí mismo. Y otra cosa es que dentro de los fines que tiene cada persona sean unos más loables que otros y en beneficio de la comunidad unos u otros. ¿De acuerdo? Entonces ese es recuperar el tema del debate ético. Ético, que también es ético jurídico, porque, claro, el problema será en la medida que influya sobre los demás y en la medida en que bueno, pues no suponga nada valioso para el desarrollo de la persona. Por eso los presupuestos antropológicos, que no es un poco el tema del debate de hoy, pero que hay que tenerlos en cuenta, porque esto es una perspectiva jurídica, pero lo terrible es la perspectiva que hay desde el punto de vista antropológico. O sea, ¿qué pretenden que sean los humanos con este tipo de planteamientos de la soberanía absoluta de uno sobre su propio cuerpo? ¿Para ir a dónde? Y la otra, que es de la de Castilla-La Mancha, que es un paradigma de un razonamiento falaz. Dice, la diversidad sexual forma parte de la humanidad, por lo que considerar esta como una patología ha quedado desterrado de la ciencia médica, psicológica y psiquiátrica. Ahora, digo, la crueldad forma parte de la humanidad, por lo que considerar esta como una patología ha quedado desterrado de la ciencia médica, psicológica y psiquiátrica. Es un razonamiento absolutamente falaz. Y sabemos todos que existen comportamientos agresivos patológicos que necesitan medicación. Yo no me estoy metiendo en el fondo del problema, de lo que sea o lo que no sea. Lo que digo es que el razonamiento no sirve para establecer esta ley. Y así hay muchas de este tipo. Y ya dejo en sus manos un poco las cuestiones para que podamos debatir sobre estas cuestiones y profundizar.